Saludos y muy buenas noches. Arranca el escenario, es jueves, último escenario antes de nuestras fiestas de hogueras, con un guión, la verdad, absolutamente lleno de noticias de última hora, sobre todo la gran noticia de la jornada que nos cambia un poco el paso, un escenario más, y últimamente nos vemos abocados a hablar de las grandes noticias a nivel mundial y a nivel nacional, con la dimisión del número 1 de organización del Partido Socialista Obrero y Español, el señor Santos Cerdán, que ha dimitido esta misma tarde cuando estábamos organizando el programa. Por tanto, aunque nosotros somos un programa eminentemente de vocación local y alicantinos, pero nos vemos obligados con nuestros contertulios a hablar, como no, de la que es la gran noticia del día, de todos los detalles de esta noticia, de lo que puede suponer la dimisión para el Partido Socialista y también de la rueda de prensa posterior del presidente Pedro Sánchez. Un presidente, Pedro Sánchez, a quien hemos visto con este semblante, compungido, totalmente compungido, pero que ha asegurado que no va a convocar elecciones. Ha pedido perdón y poca cosa más, que reestructurará su partido, el comité de organización de su partido, pero ni mucho menos, por supuesto, piensa en dimitir y ni mucho menos va a convocar elecciones. La gran noticia del día, después de ese informe revelado por la UCO, por la Guardia Civil, que ya podemos incluso leer porque está en muchos de los medios a nivel nacional y local, con todos los detalles, cerca de 500 páginas, con muchísimas conversaciones, ese informe de la UCO que habla de mordidas, que habla de obras amañadas, con todas las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán, que ha acabado con la dimisión del número 1 del Partido Socialista Obrero y Español. La gran noticia del día, nosotros la vamos a analizar también aquí a ritmo alicantino, en el escenario. Son todos ustedes bienvenidos y les agradecemos que se queden con nosotros para hablar de esta gran noticia que marcará la actualidad a nivel nacional y también de las noticias alicantinas, que ya de por sí el programa venía bastante cargado, con muchas noticias a nivel municipal y sobre todo porque también tenemos las noticias a un paso. Sin más dilación, vamos a presentar a los comentaristas de esta noche y vamos con la gran noticia del día y desde ahí pues analizaremos el resto de noticias, que son muchísimas en esta semana previa a las hogueras. El próximo jueves nosotros descansamos, nos vamos de fiesta y volveremos en 2 semanas. Pero hoy tenemos escenario y además más que interesante, con todas las noticias que vamos a analizar en esta mesa de redacción, con Ginés Blázquez, compañero y habitual tertuliano de este programa del escenario. Hoy se sube conmigo también aquí al escenario para analizar todas las noticias que nos han llegado en esta tumultuosa tarde. Ginés, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí esta noche otra vez. La última vez fue con el León 13. Así es. Estamos recopilando días históricos en el escenario. Se ve que todos los líderes internacionales aprovechan los jueves para abrir su frajito de esencias. Primero fue el Papa y ahora el señor Sánchez, que parecía uno de los mejores enterradores, una de las mejores caras de enterradores que he visto. Yo te quiero recordar el pasado programa del día 9 de enero, que a cosa de las 10:15 de la noche, que es cuando lo pusimos en antena, yo anunciaba las elecciones nacionales, porque había un cierto rum de cosas, de pastelitos que iban a salir incluso después de verano. Pero es que todo esto se ha anticipado. Es apasionante. Yo no sé, Nogueras, ¿habrá algún maestro de Foguerer que esté cambiando ninots y poniendo a Diana Morán, a Santos Cerdán? No lo sé, esto va a ser apasionante. Pero ni con esos parece que se adelantan elecciones. No, todavía no. La verdad es que la rueda de prensa de Pedro Sánchez, también para analizar, sin ningún atisbo de crítica personal, siendo él el número 1, siendo él el 1, como decían en sus conversaciones sus amigos, tanto Koldo como Santos Cerdán, todos los del PUJ, todos amigos íntimos suyos, también Ábalos, todos han caído, todos están imputados, todos están, bueno, Santos Cerdán todavía no, pero todos bajo la lupa de la justicia, menos uno, que por lo visto se libra
de todo de momento. También me acompaña esta noche, y yo se lo agradezco porque ha sido una tarde bastante movida a nivel informativo, escribiendo hasta última hora, y ahora hablaremos de algunas de las cosas que ha escrito también Adrián Mazón, porque las escuchas de la UCO también tienen cierta vertiente alicantina, porque aparece en las grabaciones, en las conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo, Alejandro Soler, el socialista alicantino. Bueno, sale su nombre, ¿no?, como pidiéndole favores. Ahora nos lo van a comentar a Adrián Mazón, a quien ya saludo esta noche. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Tomás, muy bien, ya sabes, a punto de no venir por la agilidad del día, pero bueno, siempre sacamos un hueco para venir al escenario, que también te lo prometí, hacía mucho que no me pasaba y me apetecía sobre todo subirme, disfrutar y comentar la jornada que ha venido cargada y repleta. Porque claro, ha sido pues a primera hora de la tarde cuando hemos descubierto a través de ese informe de la UCO que las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán hacen mención al diputado alicantino y exsecretario general del PSPB, Alejandro Soler. Es ahí cuando Koldo le dice a Santos Cerdán que quiere ya retirarse a Benidorm, no volver a ningún sitio, estar con su mujer Patti y con su hija, y para eso necesita también pagar una hipoteca. ¿Cómo? A raíz de que coloquen, no lo dice así, pero es la intención de que coloquen a Patti en alguna empresa, tenga un sueldo y pueda pagar su hipoteca. Es ahí donde hace mención de, oye, conocemos a Alejandro Soler, a ver si nos puede dar trabajo para Patti. Y claro, y es en esa mención entre, sí, me ha dicho que le conoce, o sea, sí te conoce, sí te tiene cariño, sí te tiene aprecio. Es en esa conversación donde aparece el socialista alicantino. Y de ahí no pasa, también hay que decir. Efectivamente, el Soler no habla en esa conversación. Él solamente aparece citado por Koldo y por Santos Cerdán. Que se manejaban en esos términos. Es demoledor el informe de la UCO, demoledor. Realmente, para quienes no tenemos acceso, hemos leído pocos o algunos, solamente algunos informes de este tipo, ahora que se puede ver lo exhaustivo que es y todo el trabajo de la Guardia Civil, merece la pena para saber efectivamente de lo que estamos hablando. Y hoy también tenía que estar, ya digo que ha sido un escenario bastante movido, hoy con nosotros, al lado de Adrián, tenía que estar también Juan Navarro, pero una lesión le ha impedido estar con nosotros aquí, en el plató esta noche. Y también yo le agradezco que por lo menos esté con nosotros, ahí lo tienen, de manera telemática, por videoconferencia. Exactamente, ha habido una lesión que le ha impedido. Yo también le agradezco, la noche lo merece, que Juan esté con nosotros para opinar de tantas cosas que tenemos en el menú de esta noche. Juan, saludos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás, querido Adrián. Ha sido un placer escucharte y querido Ginés también. Yo estoy sorprendido, si me permite, don Tomás, entrar ya en materia, por dos motivos. Primero, la explicación del presidente del gobierno. Ha habido cosas que luego las comentaremos. Y sobre todo, unas declaraciones de Ana Barceló. ¿Sabe usted que yo tengo una cierta querencia con doña Ana? El dios Jano tiene dos caras, aunque ahora tiene 26, llamando homófobos, xenófobos, misóginos a los de Vox, porque no quieren determinados pactos que a ella le interesa para mantener su cuota de votos. Luego lo comentaremos y le daré las explicaciones. Segunda parte del programa, cuando hablemos del Ayuntamiento de Alicante, ha sido noticia también todas las negociaciones con ese plan de ajuste, el acuerdo que se busca para salvar el plan de ajuste y esa negativa de Vox a apoyarlo al no incluir la rebaja del IBI, esa oferta, ahora lo comentaba Juan también, del Partido Socialista con matices de abstenerse para que el PP no tenga que unirse a Vox y a aceptar las peticiones de Vox. De esto hay mucho que hablar, también del plan de ajuste. Ahí nos va a ayudar, que lo conoce bien Ginés, a intentar entenderlo un poquito más. Pero vamos con la noticia de apertura, con esta dimisión de Santos Cerdán. Esta tarde, este tsunami, finalmente ha tenido que dimitir el presidente Sánchez con esa cara compungida que hemos visto también en la apertura del programa, que dice que hasta hoy creía firmemente en su inocencia, que va a reestructurar la Ejecutiva Federal del PSOE, pero que no va a convocar elecciones. Ginés, empezamos. Tu opinión de todo lo que ha pasado esta tarde, empezando por la dimisión de Santos Cerdán. ¿Qué tragaderas tiene nuestra democracia? ¿Qué tragaderas para que realmente no cambie nada y decir, el presidente del gobierno no se vea abocado al menos a convocar elecciones? Este señor sale y te dice,
Yo les pido perdón porque hay un señor que conozco desde hace más de 10 años que dice que me ha engañado, que yo no sabía nada. Mi número uno y mano derecha. Mi número uno, o sea, la persona de mi total confianza dentro del partido, que encima también ha estado amañando las elecciones primarias donde Pedro Sánchez fue elegido como secretario general del Partido Socialista. Y además hay un momento, al principio de su intervención, donde dice que ayer noche empezaron a analizar el informe. Córcholi, si el informe no ha salido a media mañana. Entonces, él tenía el informe ya ayer por la tarde. Y de hecho, ayer por la noche creo que hubo una reunión de emergencia en Moncloa. Supongo que todos los amigos del Peyot, Tito Berni también traería alguna amiga, que siempre son de agradecer en ese tipo de saraos, donde últimamente parece que está acostumbrado a moverse pues el Partido Socialista, o por lo menos dirigentes del Partido Socialista. Y ¿cómo es posible? Si no sabía cómo era el informe, ¿cómo es posible que ya ayer noche lo conociera, ¿no? Ese victimismo, yo creo que ya tiene un recorrido, ya está agotado. El victimismo que ha empleado Pedro Sánchez en la rueda de prensa hoy, que, como digo, parecía uno de los más destacados enterradores del tanatorio de la Siempre Viva, yo creo que ya está agotado, ya no nos lo creemos. Ese proyecto político de reafirmación de la democracia, de la reafirmación de la limpieza. ¿Pero qué me está contando usted? Si van dos secretarios generales, uno detrás de otro, y encima cruzándose correos electrónicos y cruzándose mensajes de WhatsApp. ¿Por cuánto nos vamos a repartir cada uno? Y además insultándose porque uno se quiere quedar con otro. Y miembros del gobierno. Pero es que además uno se quiere quedar con una parte del otro. O sea, esto es calabrés, de la mafia calabresa. Este se me va a quedar con dinero, Estoy asombrado que este señor todavía tenga la cara dura de presentarse ante la opinión pública, ante España, y decir que... Señores, les pido perdón, pero van a seguir tragando ¿cuánto tiempo más? Hasta el 2027. Esto es insoportable ya, es insoportable ya. Adrián, ¿dónde pones tú el foco? Finalmente ha caído Santos Cerdán, aunque dice que es inocente y que se va a defender, y contra las cuerdas, con ese ejercicio de resistencia de Pedro Sánchez que lo piensa llevar hasta un paso más. Pues mira, aprovecho para tomar las palabras de Ginés, esto último que has dicho, de Pedro Sánchez quiere mantenerse hasta 2027, y yo te añado una cosa, y más allá, porque la rueda de prensa también ha dicho que se presenta a la reelección. Entonces, claro, pues oye, ya quisiera yo el optimismo que tiene Pedro Sánchez para afrontar todo este tipo de situaciones. Está pasando todo a mi alrededor, el fango está por aquí esparcido y a mí no me toca, no me pasa nada y no lo huelo. O sea, ¿cómo se lleva también eso? El informe de la UCO se va hasta el 2014 con las grabaciones, donde unas conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo, Santos Cerdán le decía que pusiera 2 papeletas más. Estamos en el 2014, son las primarias que presuntamente podrían estar amañadas por toda la colla, por todos los amigos de Pedro Sánchez. Demoledor, Juan, ¿cuál es tu opinión? La escucho con atención después de todo lo vivido esta noche. Mi opinión es muy sencilla y es que al final los grandes amigos en política son los que al final te traicionan si tú no les das y no engordas el monstruo todos los días. Tenemos grandes ejemplos en la política alicantina. Yo recuerdo cuando tuvo que Antonio Moscú Fernández Valenzuela dimitir por negociación no permitida a funcionarios, que era una barbaridad, cuando fue Juan Lerma y su gran amigo Antonio García Miralles los que lo traicionaron. ¿Por una razón? Por haber preferido a la CAM antes que a Caja Valencia para fusionarlo con la Capa. Pero ahí hay muchas. Yo tengo un amigo, que no quiero decir su nombre, que me decía, siempre te traicionará tu gran amigo cuando las cuentas no las tengas claras. Y eso es lo que ha ocurrido, porque hemos visto que en el informe de la UCO dice, oye, ¿y de lo mío qué? Oye, por favor, que nos deben 500.000 euros, que estos no han pagado, y yo me estoy jugando. Y el otro que le dice, oye, mira a ver si Alejandro Soler, qué vergüenza para este hombre que ha sido el factotum, el hombre rojo, la esperanza roja de Elche y alcalde de la ciudad,
Entonces dice, a ver, dile que la chiquilla tiene que pagar. Y al final es que cuando la corrupción se instala en la sociedad, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón, que decía Discépolo. Es que al final es la persona última del escalafón de un hospital que se lleva la comida del enfermo y la persona que roba la gasolina cuando puede y el otro que, como Koldo, como Ábalos y tal. Pero sobre todo hay una diferencia. Y es que había una época en que se robaba de una manera elegante, como Arsenio Lupin, con guantes, con vitolas, con buenos puros, restaurantes. Aquí, con putas, eso de verdad, es que ha llegado a una situación que vale la pena decir, señores, el último que apague la luz. Y con respecto a la intervención, y termino enseguidita, la conducta de unos pocos en el Partido Socialista, madre mía, Luis Roldán, Koldo, Ábalos, si están todos, la mujer del presidente, pero si están todos. Y dice, un gobierno, ha dicho el presidente, un gobierno que respeta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando lo están destrozando, están diciendo que la UCO está llena de policía patriótica. Será la justicia quien dirima. Pero vamos a ver, pero si él y su gobierno están destrozando la justicia hasta el extremo de que el fiscal general del Estado está imputado. Y lo último ya ha sido tremendo. El Tribunal de Cuentas dice que las cuentas del PSOE son clarísimas como el agua cristalina. Pero todo el mundo sabemos, los que en un momento estuvimos en la pomada, que cuando se hace, y si no que se lo pregunten al cabo Corneta Franco, que ya no es general, que cuando tú haces un almuerzo para tomar, como hizo Elena Martín o algunos en el Castillo, pues ¿quién pagaba el almuerzo? ¿Quién paga el meeting? ¿Quién paga los abuelos, los autobuses? Oye, ¿esto quién te lo paga? Lo decía Antonio Martínez, el atómico vicepresidente de la Diputación. Oye, y le preguntaba al sindicato de abuelos de UGT, ¿a ti quién te paga la cuota? ¿Te la paga Ángel Franco? Lo que está claro es que, al hilo de lo que comentaba Juan, tenemos que echar, los que tenemos ya una edad, echamos la vista, que no es el caso de Adrián, pero conoce la historia de la democracia española seguramente bastante mejor que nosotros. Pero hablaba de Luis Roldán, por ejemplo, Juan. Ha habido casos de corrupción en España muy graves, los ha habido. Pero las tragaderas, la impunidad ante los medios de comunicación, el bajo nivel de democracia en general, de control democrático que estamos viviendo hasta ahora, eso no lo hemos vivido. No, vamos a ver, aunque seamos una democracia, como dicen por ahí, joven, comparado con otras. Ya cada vez menos joven. Cada vez menos joven, ya tirando a canosa, ¿no? Pero siempre ha habido algún caso, evidentemente. Pero también los hay en Holanda, también los hay en Bélgica. Muy serios, pero han acabado con dimisiones y realmente... Y algunos en la cárcel, ¿eh? En la cárcel, por supuesto, y había cierta vergüenza torera. No, aquí cierta no. vergüenza torera que ha saltado por el aire. Es decir, ahora ya da igual todo. Evidentemente, no te hablo de hace 20 años, sino hace 5, 6 o 7 años, si tu mujer está imputada, si tu hermano está imputado, si tu fiscal general está imputado, si tu primera mano derecha, como es Ábalos, o con quien empezaste a ser presidente, quien te aupó y era realmente tu hombre de confianza, está imputado y además es el gran protagonista de los casos de corrupción. Cuando ahora Santos Cerdán también, tu siguiente mano derecha, la persona que te ayudó en las primarias a vencer y a volver al Partido Socialista y al final a ser presidente, ahora también tiene que dimitir. Es decir, realmente además, este cúmulo, este grado, Ginés, esto sí que no se ha vivido en la democracia española. Además hay una capacidad de convicción de este señor, debe ser un malabarista envidiable. Ha engañado a Bolaños, que ponía su mano sobre el fuego por Santos Cerdán. María Jesús Montero, la ministra de Economía del país, ponía su mano en el fuego. Óscar Puente, que es uno de los ministerios implicados en todo este chanchullo de obras. Aquí todo el mundo pone la mano en el fuego. Dice, habrá que ver, porque yo le veo la cara a este hombre en la televisión y la verdad es que su capacidad de convicción a mí no me atrae demasiado. Supongo que es porque no soy socialista, ¿no? Pero
te digo, su capacidad de convencer a toda la gente que le ha rodeado dentro del PSOE, dices, es estupenda, ya me gustaría a mí que la mitad me la reconocieran a mí, ¿no? Bueno, Ginés, a ti a lo mejor no te convence, pero a él mismo sí, tal y con la seguridad que lo hemos visto durante la tarde. Y no solo eso, sino que también convence a las encuestas del CIS. Ah, sí. Según hemos publicado hoy en Todo Alicante también esta mañana, el CIS dispara al PSOE al 34,3% tras el caso Leire y además logra su máxima ventaja sobre el PP en la legislatura. ¿Cómo se come esto? Es decir, ¿qué va a pasar mañana cuando hagan otra encuesta y haya salido también el caso Santos Cerdán y todo lo que está pasando? ¿Va a seguir aupando? ¿Es esto una simple tapadera? ¿Afecta también, por ejemplo, el tema de los aves hoy para que nos hablara del tema? Esa también. Sí. Hoy hemos descarrilado un AVE para que así hablemos de que Chamartín se ha vuelto a cerrar al tráfico ferroviario y así hablamos de otra cosa. Lo que pasa es que esto ya es tan gordo, es tan profundo, es tan vil, que ya por muchas cortinas de humo que quieras largar hoy, es que no hay. Bueno, a mí esto me recuerda mucho a la serie de Vota Juan, vamos Juan, venga Juan. Me parece cuando están ahí también en el ministerio buscando las cortinas de humo y claro, dentro de apartándome un poco, o sea, me hace un poco de risa por eso, porque parece que sea una ficción versionada esta realidad que estamos viviendo. Porque Sí, es que es una serie que te reías con Javier Cámara, ¿no? claro, y los apuelas a lo que es la realidad y dices, pero si es que es igual, o sea, si es que parece que el humor se esté en los despachos. Yo me lo imagino más tirando a Los Soprano, ¿eh? Que Vota Juan. Juan, ¿qué recorrido esperas, ¿no? Con toda esta polémica después de esta dimisión? ¿Qué es lo que esperas que pueda pasar? ¿Este parapeto de la rueda de prensa de hoy de Pedro Sánchez crees que le hace ganar tiempo? Para que salga el faraón a pedir perdón públicamente con esa cara de cochero de Drácula o enterrador, yo creo que la cosa debe estar tremendamente complicada. No estoy de acuerdo con lo que dice don Ginés, que ha engañado Santos Cerdán a Bolaños, a María Jesús Montero. No, si no es cuestión de engañar. Si es que la Rosa Nostra, como le llaman ahora, al Partido Socialista no es cuestión de engaños. Unos da lo mismo, como decía Discépolo en 1911, que sea cura, colchonero, da lo mismo un burro que un gran profesor. Bolaños se corrompe por una cosa. Yo lo he dicho en el escenario siempre. ¿Por qué un prestigioso magistrado como es Fernando Grande Marlaska se presta a hacer esos papelones? Porque se debe poner cachondo cuando le forma la Guardia Civil y le saluda un general con bigote. Entonces digo, y Bolaños y Marichus, porque el tener el poder, decían los dioses que o bien con la vanidad o bien con el poder enloquecían a los hombres. Y como yo no soy de los que usan lenguaje exclusivo, ahí uso hombre, mujer y lo que sea. Entonces, cada uno se vende por lo que es. Y luego también, en esta época de crisis, y ahora hablo de los medios de comunicación, cada medio de comunicación tiene que preservar su negocio. Y a veces, pues, hay que mirar para allá, para acullá. ¿A quién me refiero? A la gran cadena SER, la cual me enseñó todo lo que yo he aprendido en radio y al diario El País. Era un orgullo en la transición que todos lleváramos el país debajo del brazo porque ya te ponía en un sitio. Hoy día, el llevar el país debajo del brazo hace siglos que yo personalmente y mucha gente ya no lo lleva. Entonces yo pienso que esto es el principio de una bomba nuclear o bomba de racimo que aquí vamos a ver. Como decía aquel amigo que estuvo en la cárcel por corrupción, un político, decía, el problema es el amigo íntimo, el amiguito del alma. Recuerden ustedes, era Paco Camps y Álvaro Pérez el Bigote, amiguito del alma, qué canalla eres, pero ¿cómo me has podido? Paco Camps al menos devolvió el reloj y las joyas que le regaló a su mujer y lo condenaron por 3 trajes. Como decía Cortázar, 3 tristes tigres. A estos, bueno, esto es ya, vamos, infumable. Y luego los partidos necesitan, queridos contertulios y televidentes, mucho dinero para su organización. Voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Los relojes que aparecieron en Alicante en la época de Ángel Luna. No sé si se acordarán que aparecían en la salida hacia Elche un reloj y bajo un sitio para sentarse. Y luego
todo lo de la publicidad urbana, todo lo traía una única empresa, Jean-Claude Decaux, empresa que tenía intereses François Mitterrand. François Mitterrand, gran amigo de Felipe González, a pesar de que le decía, ¿quién es ese garçon là sans cravate? ¿Quién es ese muchacho sin corbata? Porque Felipe iba sin corbata. Entonces el partido, la Internacional Socialista, que entonces se circunscribía a Europa con Willy Brandt de presidente, necesitaba mucho dinero. ¿O cómo llegó Felipe González a ser el líder del Partido Socialista y se cargó al PSP, al histórico, a Rodolfo Llopis y a todos? Gracias al dinero, pero el dinero necesita que se devuelva cuando se invierte. Es un plazo fijo, hay que devolverlo. Y luego también recordarán ustedes el primer ayuntamiento democrático de Madrid con Enrique Tierno Galván, que Alonso Puerta, su primer teniente de alcalde, fue laminado por el tema de las basuras. ¿Por qué? Porque había que dejar que las basuras las siguiera llevando Construcciones y Contratas. El dinero, don Tomás, bueno, lo mancha todo. Nos hemos comido más de 25 minutos de este inicio del escenario. Interesantes. Prácticamente sin notarlo, ¿no? Pero es normal. Además, solamente con alguna opinión, la verdad que la noticia da para esto y para muchos escenarios más. Ya que nos hemos ido casi a la mitad del programa, yo paro, nos vamos a la publicidad y ahora volvemos ya con más noticias de Alicante después de haber escuchado la opinión de nuestros comentaristas de la gran noticia de la tarde. La dimisión de Santos Cerdán, el número 1 del PSOE, el secretario de organización, dimite, y la comparecencia de Pedro Sánchez, que asegura que, por supuesto, no dimite, no convoca elecciones, eso sí, nos pide perdón a todos los españoles. Mínima pausa, minuto y medio de publicidad. Nosotros seguimos en el escenario hablando de cosas, la mayoría de ellas bastante más amables. No se vayan, les espero.